Dios te bendiga, soy el pastor Jonathan Agüero y en este video te voy a compartir 5 pruebas bíblicas de que el rapto o el arrebatamiento sucederá antes de la gran tribulación. Con este video completamos las 10 razones o las 10 pruebas. Si no vistes el video anterior, puedes hacer clic aquí arriba en tu pantalla o puedes esperar hasta el final de este video y hacer clic cuando aparezca el video arriba en tu pantalla. No importa el orden en que las ves, puedes ver este video primero o el otro primero. El orden de los factores no altera el producto, ¿ok? Si no lo has hecho todavía, por favor, suscríbete a mi canal. Eso nos ayuda un montón y también dale like a este video si de verdad te ayudó. Deja algunos comentarios con respecto a lo que representó para ti, para que YouTube siga recomendando esto a personas que necesitan conocer la verdad y necesitan conocer su palabra. Ok, la razón bíblica número 6 de por qué creo que el arrebatamiento o el rapto surgirá antes de la gran tribulación es porque el rapto se describe como algo que ocurre en cualquier momento sin previo aviso. Jesús declaró esto en Mateo 24, 42 y 44. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Y no solo los creyentes en Cristo no saben cuándo esperarlo, sino que Dios Padre mismo parece como haber omitido a los ángeles y a Jesús en cuanto al tiempo exacto en que su Hijo regresará. ¿Cómo lo sé? Bueno, Jesús dijo en Mateo 24:36, sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo. Solo el Padre lo sabe. O sea, Jesús viene por nosotros, pero ni siquiera Jesús sabe cuándo será el tiempo. El Padre es el que da la orden y luego Jesús dice, para ahí voy, y nos rescata y nos arrebata. Por eso cuando usted vea videos de gente que dice que Cristo viene y el arrebatamiento va a suceder en septiembre 18 de 2024, cuando usted lea tiempo y lugar, y tiempo y hora, imposible, es un video falso. ¿Por qué? Porque ni siquiera el Hijo sabe. Yo no creo que alguien tenga información que ni siquiera Jesús tenga, ¿ok? Así que eso lo comprueba todo. Pero esto, y hay otros versículos que quiero darte. Por ejemplo, ya mencionamos Mateo 24:36, pero está también Mateo 24:42, el versículo 44, el versículo 50, Mateo 25:13, Primera de Tesalonicenses 4:18, Tito 2:13, Primera de Juan 2:28 y Primera de Juan 3, versículos 2 y 3. Todos estos versículos indican que la llegada de Jesús se producirá cuando nadie le espera. Ahora, ojo, porque por otra parte, la segunda venida sí está predecida por muchos acontecimientos, como por ejemplo el surgimiento del anticristo, Apocalipsis 12 del 13 al 17, Zacarías 13 del 7 al 9, o también otro acontecimiento, el tratado con Israel, que nos habla Daniel 9:27, o la reconstrucción del templo judío, el tercer templo, Mateo 24:15, Segunda de Tesalonicenses 2:3, Apocalipsis 11 del 1 al 2. Así también como plagas, persecuciones que destruirán gran parte de la población mundial. Apocalipsis, casi todo el Apocalipsis, del capítulo 6 al 18, habla de todo esto. El libro de Apocalipsis informa que estos acontecimientos ocurren durante la tribulación de 7 años, que el Apocalipsis revela que precede a la segunda venida. Entonces, el regreso inminente de Jesús descarta cualquier otro punto de vista relacionado con un rapto que ocurre durante la tribulación o al final de la tribulación. Ok, razón número 7. ¿Por qué yo creo que el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación? ¿O por qué la Biblia dice que va a ser antes? Es porque la tribulación es para la redención de Israel. La Biblia dice en Jeremías 30, versículo 7, y describe la tribulación como el tiempo de angustia para Jacob. En toda la historia nunca ha habido un tiempo de terror como este. Será un tiempo de angustia para mi pueblo Israel, pero al final será salvo. Eso dice Jeremías 37. En el libro de Mateo, cuyo público principal son los judíos, Jesús explica a sus seguidores judíos cómo será la vida durante la tribulación. Además,
En Apocalipsis 12 describe también pintorescamente a una mujer que da a luz y tiene que huir debido a la persecución durante la gran tribulación. El contexto muestra que esa mujer representa ¿a quién? A Israel. Y nuevamente, en la batalla de Armagedón, es el mundo que se levanta contra Israel para eliminarlo y borrarlo del mapa, ¿verdad? 2/3 del pueblo judío morirán en estas batallas. Y estos textos y otros más muestran que la tribulación es para la redención del pueblo judío. Dios va a tener un tiempo especial y un trato especial con el pueblo judío. Ahora, ¿por qué son los judíos objeto de persecución durante la gran tribulación? Dos cosas, dos razones. En primer lugar, Satanás odia al pueblo judío. ¿Por qué? Bueno, porque el pueblo judío le dio al mundo, número uno, el Mesías, el Salvador, obviamente, y también las Escrituras. Y además, Satanás desea frustrar las promesas de Dios hacia el pueblo judío. Y en segundo lugar, los judíos tienen que ser humillados de manera tan desesperada que finalmente clamen a su Mesías. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 23:39 y Lucas 13:35. La tribulación entonces se utiliza para la redención de Israel, lo que también resulta en el castigo de los malvados. La iglesia no encaja en este escenario y queda fuera de los propósitos de la tribulación. Tendría que ser eliminada o arrebatada, raptada, antes de que comience la tribulación. Ahora, Dios sí tendrá un trato y sí van a haber inconversos que se quedaron en la gran tribulación, que sí aceptarán a Jesús y sí se arrepentirán, aunque muy probablemente les costará la vida. Va a ser muy difícil vivir una vida que agrade a Dios con todo lo que va a acontecer en la gran tribulación. Pero Dios va a tener un trato muy especial con el pueblo judío. Ok, razón número 8 de por qué la Biblia nos muestra que la tribulación va a ser después del arrebatamiento. Es porque la tribulación no es para la iglesia. Escúchame muy bien. La tribulación no es para la iglesia. Y te voy a dar 5 o 6 versículos que están tan claros, más claro imposible, ¿ok? Así que vamos a entender este principio. La tribulación, ¿qué es? La tribulación es la ira de Dios sobre el mundo incrédulo. Los que lo rechazaron, los que no quieren saber nada de él, y no para aquellos que son salvos de la resurrección de Cristo, o fueron salvos por medio de la resurrección de Cristo durante el rapto. Y a esos la Biblia les llama la iglesia. Si los creyentes han sufrido, sí, hemos sufrido a lo largo de los tiempos, ¿verdad? Y a lo largo de toda la historia humana han sufrido persecución los creyentes. Pero hay un tiempo especial, así como fue en el diluvio, un tiempo apartado llamado el día del Señor para la ira de Dios. El sufrimiento de los cristianos y la tribulación o el día del Señor son diferentes. Y vamos a entrar en esto un poquito, ¿ok? A los verdaderos creyentes en Cristo durante la era de la iglesia, representada por la iglesia de Filadelfia, se les promete en Apocalipsis 3:10 lo siguiente. Dice, porque has guardado mi mandamiento de ser pacientes, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que viven sobre la tierra. Esa prueba de que Dios dice que va a preservar a todo el pueblo, ¿verdad?, que le cree, de esta hora se refiere a la gran tribulación. Pablo también afirma en 1 Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahí está. Apocalipsis 3:10 dice que nos va a guardar de la hora de prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Ahora 1 Tesalonicenses 1:10 dice que Jesús nos librará de la ira venidera. Más claro que eso, imposible. Vamos a seguir. También afirma en 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para sufrir ira, sino para alcanzar salvación por medio del Señor Jesucristo. Otra prueba. Romanos 5:9 dice, ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿cuánto más por medio de él seremos salvos de la ira de Dios? ¿Ves?
vez tras vez, la Biblia nos muestra que la iglesia, los que han sido salvos, y no por nuestros propios méritos, ¿no?, sino por lo que Jesús hizo en la cruz, lo que aceptamos ese regalo de la salvación y perdón de pecados, seremos salvos de la ira venidera. Te voy a dar otro. La Biblia dice, Efesios 5:6, que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. ¿Sobre quién? Sobre los que son desobedientes. Ahí está, no sobre la iglesia. Colosenses 3:4 también dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amigo, una y otra vez las Escrituras afirman que la iglesia no está destinada a soportar la ira de Dios, ni siquiera parte de la ira de Dios, como aquellos que piensan que Cristo va a venir en el medio de la tribulación. Ni al final ni en el medio. Cristo viene antes de la gran tribulación. Él arrebata y rescata a su novia, ¿sí? Porque Él no es incapaz de hacer que su novia pase por la ira, ¿sí? Él la rescata. Aquellos que se han guardado íntegro con el Señor, los levanta y después los juicios caen sobre aquellos que no han creído. Ok, razón número 9. ¿Por qué el arrebatamiento va a surgir antes de la gran tribulación? Es porque la ira de Dios involucra toda la tribulación de 7 años. Y quiero hablar un poquito acerca de esto porque hay un grupo de personas que piensan que el arrebatamiento va a surgir justo en la mitad de lo que es la gran tribulación. Y la razón por qué creen esto está basada en 1 Corintios 15:52, donde afirma que el rapto ocurrirá al sonar de la última trompeta. ¿Pero qué quiere decir la última trompeta? ¿Ves? Esta teoría del rapto a mitad de la tribulación declara que esta trompeta es la última de las 7 trompetas de Apocalipsis 11, que suenan en el punto medio de la tribulación. Y por eso ellos creen que después de esta séptima de Apocalipsis 11, séptima trompeta, es que Dios viene, ¿no? Pero si tú estudias el contexto, y si tú estudias la Biblia, está muy claro de que la última trompeta de 1 de Corintios 15, esa trompeta suena para los creyentes. Mientras que las 7 trompetas de Apocalipsis 8, 9 y 11 suenan para los incrédulos, porque es las trompetas de ira que desatan ira sobre la tierra. Por lo tanto, las trompetas de Apocalipsis no pueden tener relevancia para la iglesia, son totalmente diferentes, ¿sí?, de las de la trompeta de 1 Corintios 15. Debido a que estos juicios son iniciados por Jesús mismo, al comienzo de la gran tribulación, toda la tribulación debe ser la ira de Dios, no solamente la mitad de la tribulación. Toda la tribulación es la ira del Señor, de la cual la iglesia, por motivos ya explicado, está exenta. Gracias al Señor. Yo no voy a estar aquí. Yo voy a ver con larga vista desde arriba hacia abajo, pero yo no pienso estar aquí para la gran tribulación. Y la última razón número 10, porque creo que el arrebatamiento va a surgir antes de que Dios haga caer la ira su ira sobre esta tierra y pase la gran tribulación, es porque el Antiguo Testamento y el Apocalipsis, si tú lo estudias bien, dejan a la iglesia fuera de la gran tribulación. El enfoque de la tribulación, que es derramar la ira de Dios sobre la tierra, tal como el diluvio, y te voy a dar citas bíblicas, ¿ok?, para estudiar. Isaías 24:22, Sofonías 3:8, 1 de Tesalonicenses 5:3 y 2 de Tesalonicenses 2:12. Derramar la ira de Dios sobre la tierra, tal como el diluvio, y llevar al pueblo judío a aceptar a Jesús como Mesías. Estas dos cosas que la puedes encontrar en Mateo 23:39 y Lucas 13:35. Está dirigido por el Antiguo Testamento y el libro de Apocalipsis a los incrédulos y al pueblo judío. En cualquier contenido bíblico concerniente a la tribulación o del día del Señor no se puede encontrar a la iglesia. El concepto de la iglesia era un misterio para los profetas del Antiguo Testamento, porque ellos, acuérdense, eran una nación, la nación de Israel. No existía el concepto de iglesia y evangelismo, no, era un pueblo, el pueblo de Dios. Se centraron en la nación de Israel, los profetas del Antiguo Testamento. El libro de Mateo incluso está escrito para el pueblo judío, al que Jesús se dirige en Mateo 24.
Y en el libro de Apocalipsis, ahí sí vemos en el capítulo 2 y en el capítulo 3 que cubren la era de la iglesia. Pero luego no se menciona más la iglesia hasta después de la tribulación o del día del Señor, como también se menciona en los capítulos 6 al 18. No vas a ver referencias de la iglesia en Apocalipsis 6 hasta Apocalipsis 18. Y luego, en el capítulo 19, la iglesia vuelve a ser mencionada en los textos y se la puede encontrar no sufriendo, sino que celebrando con Cristo en la cena de las bodas del Cordero. Y hablamos un poquito acerca de esto en el video pasado. Preparándose la iglesia para regresar con Jesús a la tierra para el reino milenial de Jesucristo aquí. Familia, Cristo viene pronto. Y lo importante es esto, como muchas cosas más en la Biblia, esto también se recibe por medio de la fe. Es importante que tú estudies y tú puedas creer esto y esperarlo, porque si no, corres el riesgo de que te quedes y no seas arrebatado y te tengas que quedar en la tierra para la gran tribulación. Estas cosas se reciben por medio de la fe. Tienes que creerlo en tu corazón. Es más, termino donde comencé. Lucas 21, 28 dice, por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, señales del fin. Y también tengo un video con respecto a esto que puedes ver aquí arriba. Cuando todas estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie, dice la Biblia. Levanten su mirada porque la salvación está cerca. Querida familia, querido creyente, Cristo viene pronto. Dios te bendiga.